Gloria, gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga, hermanos. Dios los bendiga de manera especial. Les habla su hermano Jesús Manuel Muriel Santana, el Ministerio Primera de Pedro 3.15. Saludamos al hermano Rubén Lara allá en los controles a través de Radio Salvación 810 AM. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que nos permite otro miércoles más estar ante su presencia. Gloria a Dios. Saludamos a la pastora Marina Melo. Gloria al Señor. Saludamos al pastor Dagoberto allá, ¿verdad?, en el norte de Baní. Gloria al Señor. Todos los pastores y hermanos allá en la iglesia Canaán. Dios los bendiga. Dios los guarde mucho. Gloria a Dios. Saludamos a mi esposa María, que está por ahí también. Gloria al Señor, escuchando el programa. Estamos nuevamente, como dije, otro miércoles más estudiando la palabra de Dios, y hoy vamos a estar estudiando el libro de Nehemías. Comenzamos el capítulo 5, la semana pasada nos quedamos, ¿verdad? Terminamos el capítulo 4, viendo los problemas y las situaciones, ¿verdad? Desde que Nehemías encontró, gloria al Señor, a su hermano, que su hermano le dio la noticia de lo que estaba pasando en Jerusalén, ¿verdad? Como él se oró, ayunó, se fue delante del Señor, ¿verdad? En amargura, pidiéndole que lo ayudara en la empresa que iba a emprender, ¿verdad? Cuando hablara con el rey, y gloria a Dios que Dios le dio la victoria, sino que también le dieron pase, le dieron para recoger madera, una carta para el que atendía a los bosques del rey. Gloria al Señor. Le dieron escolta para que él hiciera lo que iba a hacer, que era restaurar los muros. ¿Sabe? Cuando los muros no están levantados, estamos en derrota. Gloria al Señor. Así que oramos para continuar con este capítulo 5, ya que sabemos, ¿verdad?, que nunca el tiempo se detiene, sigue caminando. Amantísimo Dios, gracias por esta bendición, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que se presente hoy a través de Radio Salvación 810 AM, Señor, allá en sus casas, a los que me están escuchando y viendo a través de Facebook, Señor, y a los que me van a ver a través de YouTube, Señor. Glorifícate de manera especial, Señor, para que cada hermano, Señor, reciba la porción que tú has preparado desde la eternidad para ellos, Señor. Que este estudio, Señor, pueda aclarar sus mentes, Señor. Si alguno tiene dudas de que tú estás, Señor, en su vida, redargúyelo, Padre, para que pueda venir a tus pies, Padre. Si hay algunos enfermos, Señor, sánalo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y en este capítulo 5 comenzamos y en mi Biblia dice abolición de la usura. Usura es algo que ya la ley lo prohibía, que es cuando usted presta con intereses, pero no solamente con intereses, sino que usted tiene que pagar todo el dinero. Si usted toma 5,000 pesos prestados y le dicen que lo tiene que pagar en un mes, al mes te tiene que ir, ¿verdad?, con los 5,000 y lo que haya sido el interés. Pero si no tiene el dinero completo, pues entonces tendría que pagar los intereses, y al prestamista no le interesa que usted le pague, él simplemente quiere que usted le pague los réditos, le pague los intereses, ¿verdad? Le siga pagando los intereses, porque ahí es que él gana. Gloria al Señor. Y ya eso estaba prohibido en la ley. Pero bien interesante que aquí todos los varones, ¿verdad?, toda la gente que estaba apto para trabajar, había dejado sus casas, sus tierras, y se habían ido a la empresa, ¿verdad?, de levantar los muros. Y entonces habían dejado de percibir ganancias y estaban teniendo problemas. El versículo 1 dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas.
Ahora bien, el 5 dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos, nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea que había unos ciertos problemas económicos, ¿verdad? Y aunque no está dicho explícitamente, parece probable que la necesidad de traer gente del campo para trabajar en los muros durante el verano, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el 6.15, llegó a un punto crítico de la economía que pudo haber estado creciendo por bastante tiempo. ¿Ok? El párrafo final de este capítulo 5, que es del 14-15, sin embargo, viene de un periodo más reciente, pero ha sido incluido aquí porque está relacionado con el mismo tema. Se resuelven los problemas de deuda. Se dan detalles de 3 diferentes tipos de quejas en los versículos 2, 4. Mientras que el versículo 5 probablemente sirve de resumen para los 3. La mención de sus mujeres, que es en el 1, puede que indique que ellas estaban conscientes de la catástrofe que venía acercándose porque tenían que arreglárselas en casa mientras sus esposos estaban en Jerusalén. Usted sabe que cuando el marido está sin trabajar, sale a buscar trabajo y no encuentra, está por allá, a donde van los hijos, a donde la mujer, donde la mamá, preguntarle, mamá tengo hambre, mamá necesito esto, mamá necesito lo otro, ¿verdad? Que muchas veces vemos como que, aunque el hombre está tratando, ¿verdad? Pero la mujer también está sufriendo. Eso yo lo veo también en el libro de Job, cuando ella va y le cuestiona a Job, ¿verdad? Y le cuestiona de una manera firme, ¿verdad? Vas a seguir con lo mismo, niega a tu Dios y muere, ¿verdad? Pues ya estaba sufriendo lo mismo que él, y hay veces, ¿verdad? Que hay gente que la ponen a ella como la mala, pero tenemos que ver también la situación en la que ella estaba, ¿verdad? Y aquí vienen estas mujeres a cuestionar a Nehemías, ¿verdad? El primer grupo, ¿verdad? Que es en el versículo 2, eran familias que no eran dueñas de la tierra, y que dice, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, por tanto hemos pedido prestado grano para comer, porque no podían sembrar, de modo que eran las primeras en sentir los efectos de la falta de ingresos mientras se dedicaban a construir el muro. El segundo grupo, en el versículo 3, ya estaba hipotecada su tierra y estaban por perder todas las garantías de seguridad si no podían pagar sus deudas con la cosecha anual, mientras que el tercer grupo, que es en el versículo 4, aparentemente estaban pidiendo dinero prestado para poder pagar sus impuestos. Para todos ellos, el sentimiento de injusticia social se iba empeorando por el hecho de que sus acreedores eran también judíos, o sea, eran sus hermanos los que le estaban haciendo la usura a ellos, o sea, no eran Sanbalá y Tobías, no era un árabe que había aparecido por allá, sino que eran sus mismos hermanos, eran los que le estaban haciendo mal. Y que estaban llegando al punto de tener que venderse ellos mismos en la esclavitud, ¿verdad? Como leí en el 5, ya habían hijas de ellos que estaban en servidumbre y tenían el miedo de que a lo mejor no podían sacarla. Manuel Mejía, Dios te bendiga, qué bueno que estás por ahí. También Ana Milagro, mi prima, Dios te bendiga mucho. Aunque no eran ilegales de por sí, estas prácticas se permitían solo como medida a corto plazo y la ley trataba de proteger los intereses a largo plazo de los pobres. Eso lo podemos ver en Éxodo 21, 2 al 11, el Levítico 25 y el Deuteronomio 15, 1 al 18. Pero la emergencia actual, inesperada, nada de eso podía ayudar y además lo que estaba pasando iba en contra de la ética que Nehemías quiso fomentar. Eso lo vamos a ver del 6 al 8. Por lo tanto, él puso presión moral sobre los acreedores al enfrentarlos públicamente y a reconocer con franqueza sus propios defectos en este asunto. El 6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, estaba dando Nehemías. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, se levantó el líder Nehemías y le cuestionó, gloria al Señor, a estos nobles, a esta gente que tenía dinero, que se estaba aprovechando de la situación y estaba, gloria al Señor, sacándole dinero al pueblo. Le estaba sacando al pueblo que el pueblo no tenía, ¿verdad? Vimos el primer grupo que no tenía tierra, otros tuvieron que sí tenían tierra, tuvieron que tomar prestado para pagar
los impuestos al rey. Y a ellos no les importaba porque hay gente, gloria al Señor, que mientras más tienen, más quieren. Parece que ellos piensan que se van a llevar algo cuando se mueran, pero yo estoy seguro que no se van a llevar nada. Pero hay gente que aún en el último momento de su vida siguen tratando de quitarle al otro, y a veces también le quitan al que tiene, porque ellos no tienen amigos, ellos simplemente lo que quieren es acumular más. Así hizo para todos los argumentos legalistas, para que se mantuviese el espíritu moral de la ley, muy parecido a lo que hicieron algunos de los antiguos profetas. El 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigid interés a cada de vuestros hermanos. El 8 dice: y les dije: nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a nuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. El 10 dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este agravamen. El 11 dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. O sea, tienen que devolverlo todo. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. ¿Ok? Del 5:14 al 19 dice: el ejemplo personal de Nehemías, ¿verdad? Porque él y su gente habían prestado, pero no le cobraron. O sea, él se puso primero de ejemplo, para ilustrar el principio que dentro de la comunidad se debía referir la generosidad a la ganancia personal. Nehemías reflexionó sobre su práctica a través de su término de 12 años como el gobernador, de lo que no nos enteramos por primera vez ahora, en el versículo 14. En el 13 dice: además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y el 14 dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Este es un periodo considerablemente más largo del que se preveía en el 2:6, ¿verdad? Cuando él habló con el rey que salió para acá, ya llevaba 12 años, y no sabemos casi nada de lo que pasó después del primer año. Nuevamente se acentúa el hecho de que los relatos bíblicos son característicamente muy selectivos, ¿verdad? Nos presenta lo que nos quiere presentar. El 15 dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, dice Nehemías. Esta es la primera oración característica de Nehemías de este tipo: acuérdate. Esta como la mayoría proviene de la era después de la construcción del muro, y parece indicar que al recordarlo mucho más tarde, Nehemías había llegado a una conclusión de que no se le había hecho justicia a él por parte de la comunidad, la cual quiso servir, ¿verdad? Igual que pasa en nuestros tiempos, en el siglo XXI, gloria a Dios, Dios te bendiga, Besaida, mi hermanita. En el siglo XXI, los gobernantes, ¿verdad? Los que están en poder, no estoy hablando ahora de los ricos, estoy hablando de los que están en poder, se enseñorean del pobre.
Ellos piensan que el pobre le debe algo a ellos cuando en realidad en el sistema que vivimos ellos le deben al pobre su posición y buscan al pobre solamente cada 4 años, en el caso de aquí de Puerto Rico, y durante entonces los próximos 4 años no se acuerdan de ellos, no les sirven como juraron servirle, no le cumplen las promesas que juraron cumplirlas, pero se enseñorean sobre ellos, suben los impuestos, en vez de gobernar, desgobiernan y maltratan al pueblo. Nehemías nos da a nosotros una cátedra y un ejemplo de cómo debe ser un servidor público, ¿verdad? Que él se contentó, ¿verdad?, con lo que le había dado el rey para que fuera allá y no le pidió dinero al gobernador, porque pedirle dinero al gobernador quería decir que el gobernador le iba a quitar ese dinero al pueblo en contribuciones. Sin embargo, él no hizo eso. En el capítulo 6 comenzamos, ¿verdad? Yo tengo aquí, en mi Biblia dice maquinaciones de los adversarios, ¿verdad? Y en lo que tengo escrito lo tengo como se completa el muro a pesar de amenazas personales. ¿Ok? El 6 dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas a las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Los 3 párrafos de este capítulo, ¿verdad?, están bien marcados y tienen que ver con un tema similar, dada la referencia a la intimidación en los resúmenes finales, en el 9, 14 y 19. Sin embargo, a diferencia del capítulo 4, Nehemías mismo empezó a recibir amenazas. A pesar de eso, la obra llegó a su conclusión triunfante en el 15, 16 y 16 del capítulo anterior. De este capítulo, perdón. En el 6 al 9, Sanballat trata de eliminar a Nehemías cuando él intentó iniciar para conseguir una reunión con Nehemías, le falló. Lo que leí ahora en el 2 al 4, Sanballat recurrió a una forma de chantaje medio disfrazada. En el 5 al 7 dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Gasú, en otras palabras, Gesem el árabe. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas de rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos, ¿verdad? Eso es un chantaje, una intimidación para que Nehemías fuera donde él. Entonces, no hay ningún motivo para suponer que sus acusaciones tenían base, pero él pudo haber pensado que los acontecimientos recientes, ¿verdad?, hubieran estado suficientemente frescos en la memoria de los socios de Nehemías como para hacerles poner presión para que Nehemías buscara un término medio, ¿verdad? Cuando en Esdras ellos trataron de parar la construcción del templo, gloria al Señor. Entonces del 10 al 14 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, si esta noche vendrán a matar. O sea, mandaron ya un espía dentro para tratar de matar a Nehemías. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. O sea, usted sabe que el enemigo no lo traiciona a usted, el que lo traiciona a usted es un amigo. Y esta persona, que era de la parte de la casa, gloria al Señor, había sido sobornado para hacerle mal, gloria al Señor, a Nehemías. Los contactos de Tobías en Jerusalén 17-19 lo prepararon para que fuera el protagonista principal de este episodio. Varios de los detalles son oscuros, pero el propósito parece haber sido seducir
o asustar a Nehemías para que entrara no solo en el templo, sino en el santuario mismo. Aun si hubiera salido vivo, su entrada ilegal como laico en el lugar santo, el cual estaba reservado para los sacerdotes, ¿usted se imagina eso? Que eso hubiera entrado en el lugar santo. Hubiese hecho una división entre Nehemías y el sacerdocio influyente. Había quedado una discordia, ¿verdad? Eso es como atacando, como una operación Comején, atacando a Nehemías desde adentro. Desde adentro para entonces levantarle enemigos dentro de sus propios hermanos. Aparte del hecho de que el propuesto curso de acción no era típico de una persona como Nehemías, la mera insinuación fue suficiente para avisarle que era imposible que estas palabras proféticas hubieran venido de Dios. El 13 dice, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, profetas dentro de Israel, falsos profetas también estaban tratando de influenciar miedo en Nehemías. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. O sea, desde que él llegó, en 52 días, trabajando prácticamente noche y día, se terminó el muro. No obstante, no podemos pasar por alto lo mucho que se logró hacer, aunque el versículo 5 lo introduce modestamente. La reacción adecuada se reserva para las naciones de alrededor. 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta hora. Ellos hicieron todo lo posible para que no pasara. El mundo hace todo lo posible para que tú no tengas bendición. El mundo hace todo lo posible para que tú no triunfes. Pero si tú estás de la mano de Jehová, no importa lo que ellos hagan, no importa los profetas que levanten, no importa a quién sobornen, no importa lo que ellos hagan, lo que Dios tiene para ti va a ser tuyo. Lo que Dios ha preparado, nadie te lo va a quitar. Tú tienes que confiar en eso. Nehemías nos presenta a nosotros, gloria al Señor, una tenacidad, una fortaleza espiritual y mental, ¿verdad? De aún con todos estos enemigos de él, cómo él pudo organizar el pueblo, llevarlos a trabajar hombro con hombro, ya con una sola mano, con una tenía, dice la Biblia, tenían la espada o tenían la lanza, y con otra trabajaban. Hasta que 50 y tantos días, déjame ver dónde fue que lo vi, en 52 días, ese muro tan grande fue edificado. Claro, no obstante, tuvimos los problemas que vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Donde esta gente le estaban quitando prácticamente, mientras los hombres estaban trabajando, los nobles le estaban quitando el dinero. O sea, que tenía problemas adentro y tenía el enemigo afuera, y aún así su fortaleza mental y espiritual lo llevó a completar, gloria a Dios, a completar lo que estaba haciendo. Entonces, seguimos, no hay pausa aquí para felicitarse a uno mismo. El muro se considera nada más que un marco institucional. Lo que importa es la actitud y las actividades del pueblo que vive detrás de él, y ya el fin del capítulo indica que hay peligro en esta área. El 17 dice: así mismo aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y de Tobías venían a ellos. Ellos tenían gente infiltrada, como dijo ahorita, dentro de la ciudad, y se estaban intercambiando cartas, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Sedaquías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequía. O sea que eran familia, se habían mezclado. Pero en el caso de Sanbalá, gloria al Señor, él era samaritano. Se supone que ya en el libro de Esdras se había eliminado eso, ¿verdad? De que se casaran con mujeres extranjeras, con mujeres que no fueran judías, pero aparentemente había muchos intereses económicos, y donde hay muchos intereses económicos las cosas no salen como tienen que salir, ¿verdad? También contaban delante de mí las buenas obras de él
y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea que aún luego de terminar el muro, continuaban los problemas. Gloria a Dios. En este capítulo 7 tenemos una serie de listas nuevamente, ¿verdad? De gente, ¿verdad? De familias que regresaron. Así vamos a comenzar, y cuando llegamos a la familia, pues la brincamos y seguimos. ¿Ok? Reconociendo los peligros ya mencionados, Nehemías primeramente adoptó medidas a corto plazo para mantener la seguridad en la ciudad. En el 1 al 3 dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era el varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad es espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y los que volvieron con Jerusalén, ¿verdad? Con Zorobabel, perdón. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. O sea, iba a ser un censo. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron el cautiverio de los que llevó cautivo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, ¿verdad?, que era Josué, Nehemías, Azarías y todo esto, ¿verdad? Y entonces me da una lista completa hasta que llegamos al capítulo 60 más o menos, 61, luego me habla de algunos sacerdotes. Y entonces hasta que y el 64 dice: buscaron sus registros de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Estos son, que están un poquito más arriba, que no lo leí, estos son igual que pasó con el libro de Esdras, que fueron los que no pudieron probar su genealogía, que eran sacerdotes, y fueron excluidos, ¿verdad? Eso ya lo estudiamos en el capítulo anterior. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Se lo dijo a todos estos hijos de sacerdotes que habían llegado. Si usted no sabe qué es Urim y Tumim, estos eran unas piedrecitas, que esto está en el versículo 65 del capítulo 7. Era una piedrecita que llevaba el sacerdote dentro de su pecherín, donde el sacerdote, cuando el pueblo tenía alguna pregunta a Jehová, iba donde el sacerdote, y el sacerdote, ¿verdad?, oraba a Jehová, le pedía dirección, y él metía su mano en el pecherín y sacaba, ¿verdad? Mucha gente dice que era una sola piedra, otros dicen que eran dos piedras, ¿ok? Que si eran dos piedras, una decía por un lado sí, por el otro lado no, ¿verdad? Entonces cada una tenía sí y no por el otro lado, en los lados opuestos. Y si era una sola piedra, ¿verdad?, en el caso que fuera una sola piedra, tenía por los dos lados sí y no, por un lado sí y por un lado no. Cuando él la sacaba, ¿verdad?, si decía sí, en el caso de que fueran dos, si los dos decían sí, quería decir que Dios aceptaba lo que ellos estaban pidiendo, ¿verdad?, le daba su beneplácito. En el caso de que no fuera, de que saliera así, de que salieran los dos no, entonces pues Dios dijo que no, y si salía uno sí y uno no, tenían que esperar, ¿verdad? Eso sí son dos. En el caso de si era uno sí o no, pues ya eso era más fácil, porque si salía no, pues era no, Dios no aceptaba, y si era así, pues sí aceptaba lo que estaba haciendo, pero eso lo tenía siempre el sacerdote dentro de su pecherín, ¿verdad?, puesto para entonces hablar al pueblo. Acuérdense que el sacerdote lo que hacía era intercedía entre el pueblo y Dios. Él hacía los sacrificios. En el caso del profeta, el profeta intercedía entre Dios y el pueblo. Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo, ¿verdad? Esas eran las dos funciones. Usted podía ser sacerdote y podía ser profeta, ¿verdad? Como en el caso de Ezequiel, de Jeremías,
y de otros profetas bíblicos, o usted simplemente podía ser, pero usted no podía ser profeta y ser sacerdote si usted no era descendiente de la tribu de Leví, de una tribu sacerdotal, ¿ok? Por eso, Isaías era, el papá de Isaías era familia, y también Isaías de la familia real, o sea, ok, tenemos sacerdotes, profetas que son familia de la nobleza, y tenemos otros profetas que son también sacerdotes. Esa era la función. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervas y siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 36, los mulos 200 y pico. O sea, aquí me está dando una lista de las cosas que habían ahí. Pasamos al capítulo 8, que es aquí donde se piensa, ¿verdad? Los eruditos, la gente que sabe, la gente que estudia mucho, que en este momento, de aquí para adelante, comienza el judaísmo como lo conocemos hoy. Nada. No hiciste nada. ¿Ok? Venido el mes séptimo, en el 8 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dieron a Esdras el escriba. Acuérdense que estudiamos el libro de Esdras, la semana antepasada lo terminamos. El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, él leyó desde que salió el sol hasta el mediodía. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Amasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaía y Misael, Malaquía, Azum, Asbadat, Zacadrías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando la tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Seremías, Jamín, Acub, Sabatías, Jodías, Masías, Kelías, Azarías, Josabel, Anán, Pelalías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Ok. El libro de la ley estaba escrito en hebreo. Alaba. Pero ese pueblo que había vuelto de allá no sabía hebreo. Lo que sabía era arameo o caldeo, ¿verdad? Si se puede decir, porque nacieron allá. Entonces, estos hombres que yo leí ahora, Jesús, Abaní, Jeremías y todo esto, lo que hacían era que le traducían a ellos, como les dije cuando estábamos estudiando el libro de Nehemías. Ellos, mientras Esdras leía, ellos lo iban traduciendo para que el pueblo entendiera. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que las habían enseñado. Esto es bien interesante porque usted puede conseguir la Tanakh, que es la ley judía en español. Puede conseguir la Biblia completa en español, o la puede conseguir en hebreo, la puede conseguir en griego, la puede conseguir en alemán, la puede conseguir. Pero los musulmanes dicen que para ustedes leer el Corán tiene que leerlo en árabe, aun cuando usted no entienda árabe. O sea que Alá solamente habla árabe. O sea que si usted es musulmán, me está escuchando, y usted oye la palabra de Dios y se le habla en inglés, le habla en español, usted sabe que no es Alá, porque Alá solamente habla árabe. Así que entienda que Dios, Jehová, nuestro Señor Jesucristo, busca la manera de entrar a nuestros corazones en nuestro idioma para que pueda entender lo que Él nos está diciendo a nosotros. Al día siguiente, dice el 13, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo, la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza del puerto de las aguas y en la plaza del puerto de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Luego en el capítulo 9, gloria al Señor, a ver si lo encuentro. Hay una confesión de pecado de parte de Esdras, ¿verdad? En la estructura de los capítulos 8 y 10 al 10, la lectura de la ley, que fue en el capítulo 8, da paso a la confesión de pecado del capítulo 9, que vamos a trabajar ahora, que es la preparación para la nueva promesa de obedecer la ley en el capítulo siguiente, que es el 10. En el del 9:1 al 5, ¿verdad? La reunión para la confesión, la observación llamativa de este párrafo, o sea, es la ausencia de los nombres de Esdras y de Nehemías. El énfasis cae sobre cada persona que aceptó una porción de la responsabilidad por los pecados pasados y la precaria situación actual por medio de palabra y actitud. El 9:1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Ok? El 2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 3, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y alabaron a Jehová. De manera propia fueron 2 grupos de levitas desconocidos quienes estuvieron a cargo de la adoración y la confesión de la congregación. Del 5 al 37. Gloria al Señor. La oración de confesión procede de un nuevo aprecio de quien es Dios. Y ese es el mismo sentimiento que ocasiona esta oración. Desde el principio de la creación, Dios se ha revelado a sí mismo como el que es digno de toda bendición y alabanza. Todo Él es Dios, como lo demuestra la creación. En el 6, escogió a Abraham por su propia voluntad, le prometió una tierra y demostró que es justo al cumplir su palabra. Y probó que era digno de tal fama. A rescatar a su pueblo, y en el Éxodo, en el mar. Estas 3 primeras sesiones de la oración, por lo tanto, hablan en términos no calificados de la bondad
y gracia de Dios, y proveen la base para el contraste repentino de la comunidad, que la comunidad sentía en las circunstancias actuales, como lo dicen los últimos versículos de la oración, del 32 al 37, donde se repiten varios términos claves de la sección. ¿Ok? El 5 dice: dijeron los levitas, Jesúa, Cadés, Baní, Asadía, Sebaría, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos, y que pusiste el nombre a Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, y para dar a su descendencia, y cumpliste su palabra porque eres justo. Todo esto feo que yo acabo de leer, ¿verdad? Porque a veces los vemos, estos eran los habitantes de Canaán cuando ellos llegaron. ¿Verdad? Todo esto eran los habitantes de Canaán, el jebuseo, el eteo, el jereseo, que casi no hemos oído hablar de ellos, ¿verdad? Amorreo, eran los que vivían ahí. La tierra de ellos fue la que Dios le dio a los israelitas. Y miraste la aflicción de nuestros padres de Egipto, y viste el clamor de ellos en el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando los pasó el Mar Rojo. El 11 dice: dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. El 12 dice: con columnas nubes los guiaste de día, y con columnas de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. O sea, que Dios estuvo con ellos todo el proceso, ¿verdad? Como un padre cuando un niño se está tratando de levantar, que está tratando de caminar, que comienza a hacer caballito, decimos aquí en Puerto Rico, hacer caballito, el papá está pendiente que no se caiga, y la mamá. Luego cuando él se para la primera vez, todo es una maravilla, mira, se paró, y aquí es que vienen los problemas, porque va a tratar de ir a caminar, y usted está pendiente, así estaba Dios delante de él, con su pueblo, pendiente a que nada le pasara, ¿verdad? Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos, y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano, y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon sus mandamientos. O sea que estamos confesando, estamos reconociendo todas las cosas que Dios hizo por ellos y por nosotros, y cuán ingratos fueron ellos, y cuán ingratos hemos sido nosotros también, no reconociendo que lo poquito que usted tenga, que lo mucho que usted tenga, lo tiene porque es de Dios. Gloria al Señor. Ya me quedan como 5 minutos, ¿verdad, hermano? Hermano, gloria al Señor. 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. No los abandonaste. No importa lo que usted haga, ¿verdad? Si usted en algún momento quiere regresar, Dios está ahí para usted. Dios está ahí esperando que usted regrese. Gloria al Señor. 18 dice: además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todas tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. O sea, hubo un cuidado completo. Hubo un padre delante de ellos, velando por ellos, gloria al Señor, velando por ellos, y
y cuidándolo, ¿verdad? Un padre que sale todos los días, ¿ok? Mira cómo es esto, que sale todos los días a buscar con el sudor de su frente la comida de su familia. Eso hacía Dios. Ellos comenzaron a quejarse, ¿verdad? Salimos de Egipto y nos trajiste para acá para morir de hambre. Ah, pues mira, aquí tienen maná. Ah, pero ya ese pan me cansa. Ah, pues aquí tienen codornices, ya eso me cansa. No hay forma de un pueblo rebelde, un pueblo de dura servir, de complacerlo, y aún así Dios se mantuvo fiel a su promesa que había hecho a Abraham, que los iba a meter a la tierra prometida. No fue hasta tanto que llegaron a la tierra prometida que dejaron llegar las codornices, que dejó de bajar el maná, porque ya estaban en la tierra. Gloria al Señor. Dios bendiga a Jaime Alméstica, que está por ahí, y Oristel, que llegó en esto ahorita. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, varón. Los sustentantes 40 años en el desierto ni de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, los repartiste por distrito y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán. Y es bien interesante que no haciendo todo esto Dios en el desierto, sino que cuando entraron a la tierra tuvieron casas que ellos no construyeron. Recogieron yuca y recogieron plátano y recogieron china y recogieron de todo que ellos no habían plantado. Cosecharon arroz, cosecharon trigo, cosecharon todo, ellos no lo habían plantado. Y aún así se vuelven en contra de Jehová. Así de fuerte es este pueblo, y aún hoy yo creo, hay gente que no, hay gente que odia a Israel, pero yo no puedo hacer eso, porque si Dios hizo todas estas cosas con ese pueblo, en aquel tiempo, yo creo que todavía Él los tiene en su mente. Tanto así que el libro de Apocalipsis dice que Él va a levantar 144,000, 12,000 de cada uno de las tribus de Israel para predicar la palabra de la tribulación. Así que Él todavía tiene un trato con ese pueblo. Con el pueblo, individualmente, cada cual dará cuenta a Dios. Cada cual tiene que dar cuenta. Pero con el pueblo, Él tiene un trato. Alaba. Gloria al Señor. Así que yo creo que ya estamos casi terminando. Gloria al Señor. Voy a dejarlo hasta aquí. La semana que viene vamos a comenzar con el capítulo 10, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, yo espero que sí, usted puede continuar leyendo del 20 para abajo, ¿verdad? Hasta el 37 de este capítulo, porque ya hasta aquí llegamos. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos en el 10. Y si Dios quiere, la semana que viene ya yo voy a estar allá en los estudios. Dios, ¿verdad? Dios dándonos la provisión y que todo salga bien. Se supone que el miércoles ya yo esté por allá. ¿Ok? Así que los amamos en el amor del Señor. Gracias por estar por ahí a cada uno de ustedes. Hermano Oristel Ruiz, que llegó ahorita. Hermano Jaime Alméstica, mi hermana Besaida, Dios te bendiga mucho. Manuel Vejía y a mi primita Ana Milagros Casado. Dios los bendiga, Dios los guarde, así que oramos, gloria al Señor, para entregar. Amantísimo Dios, gracias por esta bella oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, bendice a cada hermano, Señor, a los que pude ver que estaban ahí, Señor, a los que no pude ver, Padre, a los que van a ver este estudio, Padre, que te pido que tú toques su vida, Padre, que tú los bendiga, Padre Celestial, los que están oyendo a través de Radio Salvación, Señor, derrama bendición sobre sus casas, Señor, hasta que sobre y abunde, Padre Celestial. Yo espero, Señor, si tú no has venido antes, Señor, estar nuevamente el próximo miércoles, Padre, delante de ti, Señor, para continuar este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Si el Señor no ha venido, nos vemos la semana que viene.